Hay un hecho y en el medio muchas interpretaciones. En la calle, en el auto, en la casa, el bar, el trabajo. Hay distintos puntos de vista en el medio de tanta información. Ahí estamos nosotros, en el medio del ruido. En el medio hay un hecho y distintas miradas. En el medio hay un hecho y muchas verdades. En el medio hay mensajes y miradas. Y nosotros estamos ahí. ¿Qué ves? ¿Realidades? ¿Qué escuchas? ¿Verdades? ¿Qué lees? En el medio de las noticias, en el medio de la vida, en el medio de la verdad, en el medio estamos nosotros, aturdidos, confundidos. Ahí estamos nosotros, en el medio de los medios. En una sociedad mediatizada como la nuestra, la televisión, la radio y los diarios ocupan un lugar central en nuestras vidas. Por un lado, todos juntos cumplen un rol clave dado que son los grandes productores de sentido, mientras por otro y al mismo tiempo, algunos medios proponen un tipo de comunicación que parece construir un receptor pasivo, que solo responde a sus necesidades de subsistencia. ¿Cómo nos comunicamos hoy en la Argentina? ¿Y cuáles son los procesos comunicacionales necesarios para una convivencia más democrática entre emisor y receptor? Nos comunicamos bastante mal, en verdad, porque no siempre la idea de comunicación o la conciencia de la comunicación está presente. La idea de comunicación, o si nos comunicamos, está como atravesada por unas cuantas variables. Primero, la necesidad urgente de expresarnos. Y por otro lado, las realidades donde son muy pocos y muy concentrados los que pueden emitir y que lo suyo vaya alrededor a lo largo y ancho del planeta. ¿Cómo nos comunicamos? ¿Cómo podemos? Me parece que la historia de la humanidad es tratar de comunicarse de formas, en general, que son mutantes, digamos, son creativas, depende de la época, de las circunstancias, digamos. Lo que sí hay últimamente, en cuanto a la comunicación, son nuevas herramientas que básicamente están ligadas a la explosión de lo que son las redes sociales y básicamente Internet. Pero en líneas generales, hoy, pese a todas estas herramientas, hay una suerte de ficción de la comunicación. La gente cree que se comunica, pero en realidad la gente lo que hace es exhibirse, mostrarse. Nos comunicamos de una enorme diversidad de maneras. A veces uno pierde de vista la cantidad de vías, modos, elementos que integran los procesos de comunicación, porque está acostumbrado a pensar que la comunicación es simplemente o sola exclusivamente o cuando yo te digo algo o cuando enciendo la radio o leo el diario. ¿Cuál es la mirada académica sobre los procesos que rigen nuestra comunicación? ¿Y cómo analiza un profesional las causas profundas de la desigual relación entre el receptor y el emisor en nuestra sociedad? Vamos a hacer un recorrido por algunas de las teorías que se han utilizado a lo largo de los años en la comunicación. La más común es una que tiene al emisor por un lado y al receptor por el otro, pero lo que propone ese esquema que tiene como inconveniente para pensarlo hoy es que hay un receptor libre de recibir información, que no tiene ningún tipo de condicionamiento y que puede recibir todo lo que se emite desde un lugar de absoluta libertad. En realidad se acerca un poco más a lo que luego fue pasando y pasa en la actualidad,
la idea de ver a un emisor que no es que tiene un receptor, sino que construye un destinatario, es decir, arma casi a su imagen y semejanza lo que ese emisor va a emitir. Ha aparecido la comunicación al instante, global. Es decir, la gente comunica entre sí sin la mediación de maestros, profesores, periodistas, intelectuales. Cada vez más, además, se entra en Facebook, en cualquiera de los sistemas que están apareciendo. Seguramente van a aparecer muchísimos más. Entonces, evidentemente, esto provoca una serie de perspectivas, por un lado, muy positivas, y por el otro lado, un momento de transición que genera una enorme confusión. ¿Cuáles fueron los procesos comunicacionales que propiciaron la concentración mediática que existe hoy en nuestro país y en el mundo? Siglo XX, años 20, Europa. Surge la teoría de la aguja hipodérmica, elaborada a partir de estudios de enfoque conductista, para analizar la influencia de los mecanismos de propaganda en la participación ciudadana durante la Primera Guerra Mundial. Se presenta a los medios de comunicación como omnipresentes, frente a una audiencia homogénea y manipulable. Sobre esta base, el ministro nazi de propaganda, Joseph Goebbels, promueve los 11 principios de la propaganda. El primero, adoptar una única idea, un único símbolo, individualizar al adversario en un único enemigo. 1948. Estados Unidos. Shannon y Weaver presentan el primer modelo matemático de comunicación. Emisor, transmisión, canal, receptor, destino. Un modelo lineal de aplicación universal que describe la comunicación entre seres humanos, máquinas o sistemas informáticos. Se exponen 3 niveles. El técnico, que refiere a cómo se traslada el mensaje y cuáles son los efectos del ruido. El semántico, vinculado a cómo llega el mensaje a destino. Y el pragmático, donde se analizan los efectos de la comunicación, la influencia y la efectividad del mensaje. 1949. Harold Laswell, continuador de la teoría de la aguja hipodérmica, desarrolla la fórmula conocida como el paradigma Laswell. ¿Quién comunica qué? ¿Por cuál canal? ¿A quién y con qué efecto? Sus estudios se centran en la influencia de los medios en el proceso de creación de la opinión pública en las sociedades industriales y postindustriales. Norbert Wiener rompe el modelo anterior proponiendo un esquema circular, donde el retorno es la única forma para que el modelo pueda ser aplicado en la comunicación humana. Estas teorías suponen a las personas como elementos activos en el proceso comunicativo. Desde concepciones matemáticas se llega a la idea de retroalimentación o feedback. Década del 50. Cobra auge la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt. Frente a los estudios empiristas y funcionalistas, Walter Benjamin, Theodor Adorno y Max Horkheimer, de corriente marxista, investigan la comunicación de masas y se preguntan cómo es, quién la controla y en beneficio de qué, poniendo de manifiesto el vínculo entre las formas que adopta la comunicación y el sistema capitalista. 1960. Reino Unido. La Escuela de Birmingham aspira a comprender y explicar la articulación entre clase social y práctica cultural. Estudia la manera conflictiva en que los medios intentan reproducir el status quo, así como las manifestaciones culturales son claves para comprender las reacciones de los procesos de comunicación. 1966. El filósofo canadiense Marshall McLuhan introduce el concepto de la aldea global. Desde una visión tecnologicista, describe la interconexión humana a escala global generada por los medios electrónicos de comunicación. Todo medio es una extensión de nuestro cuerpo. Formamos nuestras herramientas y luego éstas nos forman. Su fórmula se consagra en la famosa frase «El medio es el mensaje». Finales de la década del 60. Se inician los estudios de la Escuela Latinoamericana de Comunicación. Con fuertes críticas a las corrientes norteamericanas y acercamientos a la Escuela de Frankfurt y a los estudios culturalistas, se desarrollan los primeros trabajos dedicados a pensar la especificidad comunicacional de nuestros países. Se denuncian las grandes concentraciones mediáticas y el desfasaje entre los modelos tecnológicos importados y las condiciones de recepción local. Década del 70. Se desarrollan los primeros estudios de comunicación alternativa. Al análisis de los intereses del emisor y los dueños de los medios se suman trabajos tendientes a pensar y generar medios contrahegemónicos. El objetivo es disputarle a los medios masivos la construcción social del sentido.
1973. Con el foco de análisis sobre la actividad periodística surge la teoría de la agenda setting, que plantea la influencia de los medios de comunicación sobre el público al determinar qué historias poseen interés informativo y qué importancia se les da. Los medios pueden no acertar al decirnos cómo pensar sobre un determinado tema, pero sí nos dicen sobre qué pensar al excluir determinados temas de la agenda noticiosa. 1990. Alemania. Los estudios de la recepción ejercen una gran influencia en Europa Occidental porque centra su estudio en las audiencias. El receptor no es ya un sujeto que responde linealmente al estímulo de los medios, sino que interpreta los significados a partir de un bagaje cultural previo. El objetivo es explicar por qué algunos aceptan ciertas interpretaciones de un texto mientras otros las rechazan. En la actualidad, el amplio poder de decisión que se adjudica al receptor durante la década de los 90 es puesto en discusión. Comienza a criticarse la concepción de que el receptor es un consumidor de información que puede hacer con ella lo que quiere, sin atender a sus propios condicionantes ni a los de los emisores. Los modelos de comunicación que se nos proponen a través de los medios, en verdad, tienen algo de falsedad a mi modo de ver, sobre todo en relación con la palabra participación. ¿Qué quiere decir hoy participación? Por ejemplo, que alguien mande una foto a un lugar, ¿eso es participación? O que esté presente en un programa, ¿eso es participación? En verdad, podríamos tener un poquito más de ambición. Por ejemplo, tendríamos que pensar que participación es también estar en las decisiones. Yo no sé si los medios nos proponen modelos de comunicación. Me parece que lo que hacen es tratar de producir entretenimiento con lo que esté al alcance y, eso sí, que sea clarito y sencillo para todos. Toda esta difusión horizontal de la información en el fondo sigue siendo controlada por un solo centro o por muy pocos centros. Hay una gran concentración en la cabeza, en la parte emisora y organizadora de la comunicación. La fragmentación y la horizontalidad de esa fragmentación hace que cualquiera en Internet pueda poner cualquier cosa de cualquier persona y necesariamente eso pasa a ser cierto, verosímil y sostenido por un soporte en este caso. Soporte que tiene, en líneas generales y un poco también por el hiperconsumo, un muy buen marketing. Porque si lo leíste en el Google y aparte en una Mac o en una Palm o en lo que sea, digamos, miércoles lo leíste en un lugar que es muy masivo. Quizá yo en eso todavía respeto y tengo mucho respeto por los soportes más clásicos, como el diario, como el papel. De los modelos de comunicación es el que se llamó la teoría de la dependencia, en los años 60, 70, donde teníamos la idea de que había un emisor absolutamente todopoderoso y que está muy relacionado con la idea de pensar quiénes son los dueños de la palabra, los dueños de la propiedad. El informe MacBride, que es un informe de la década del 70, fines de la década del 70, lo que justamente explica es que el 20% de los medios de comunicación sí emite el 80% de los mensajes, es decir, en manos de muy poquitos está casi todo concentrado. Y esta idea también tiene mucha relación, si bien no es exactamente contemporánea, con lo que se llama la teoría de la aguja hipodérmica. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un emisor absolutamente todopoderoso que casi como si fuera como una vacuna nos inocula una información y hay un receptor o un destinatario sin grietas, que no puede más que tomar todo lo que le dan. En 1980, en Belgrado, capital de la ex Yugoslavia, una comisión de investigadores presentó a la UNESCO el informe con el resultado de un intenso debate sobre el nuevo orden mundial de la información y la comunicación. Titulado Un solo mundo, voces múltiples, el documento es más conocido como el informe MacBride.
3 años antes, la UNESCO le había encargado al Premio Nobel de la Paz, John McBride, abogado irlandés de derechos humanos, presidir una comisión para investigar el mapa global de medios de comunicación. El informe McBride fue el primer pronunciamiento oficial realizado desde un organismo internacional que denunció los desequilibrios respecto de la producción y circulación de la información y de la comunicación a nivel mundial. El documento advirtió acerca del aumento de la concentración del poder de informar, que promueve nuevas maneras de control que llevan a la desaparición de los poderes en las sociedades. Ante la magnitud de lo expuesto, se establecieron las bases para ese nuevo orden mundial de la información y comunicación. Para lograr la democratización de la comunicación como componente esencial del derecho humano, era necesario la superación de los desequilibrios y de las desigualdades entre el tercer mundo y los países desarrollados. Varios países se sintieron interpelados con esta propuesta, entre ellos Estados Unidos, principal afectado con esta democratización de la comunicación, que elaboró su propio programa de desarrollo contrario al establecido por la ONU y la UNESCO. Poco tiempo después, anunció su baja del organismo. El informe McBride empezó a tildarse de conjunto de proyectos sovietizantes, supuestamente contrarios a las sociedades democráticas y al libre mercado. El resultado, en 1989, con la celebración de la 24ª Conferencia General de la UNESCO, se borraron todos los principios que el informe había promulgado. Tras esta determinación, el organismo internacional volvió a adoptar un punto de vista que había favorecido siempre a Estados Unidos y a los países desarrollados, lo que provocó un aumento exponencial en la concentración del poder comunicativo. Hoy, las grandes transnacionales dominan el flujo de noticias y el negocio publicitario. Empresas de 5 países controlan el 90% de la producción de bienes y servicios informativos. El grupo lo encabezan las corporaciones norteamericanas. En los años 80, con la vuelta de las primeras democracias en Latinoamérica, se celebró muchísimo la teoría de la recepción. ¿Qué quiere decir esa teoría? Es aquella en la cual el receptor tiene enormes capacidades para deconstruir el mensaje del emisor. Y se da un esquema, o se propone en esta teoría, un esquema con una especie de doble vía. Un emisor que emite mensajes y un receptor que los recibe y puede también emitir mensajes, es decir, la verdadera idea de la comunicación. ¿Qué es la comunicación? Una avenida de doble vía, ¿no? Alguien que emite y otro que puede contestarle. Claro, lo que a veces tenemos que pensar es que las ofertas de todos los canales dicen casi lo mismo, sobre todo si volvemos a pensar también cómo es el esquema de propiedad de los medios de comunicación. Los medios sí tienden a construir a su propio público. Esto es como un soporte básico del funcionamiento de los medios y sus públicos. Pero construir su propio público significa una suerte de contrato de expectativas recíprocas. Me parece que lo que hacen es establecer una relación de identificación, casi afectiva, diría, entre las audiencias y el medio. Los instrumentos de comunicación, sea la imprenta o sea Internet, son esos, son instrumentos. Son instrumentos que manejan algunas personas o grupos o empresas o estados o gobiernos y que también accesoriamente manejan ciudadanos. Siempre ha sido así. Son instrumentos. Los fenómenos son fenómenos, o sea, después te puede gustar más o menos, pero evidentemente son cosas que suceden. Yo tomo Internet más que nada como una especie de símbolo de época. Igual yo creo que hay, insisto en esto, una especie de fantasía de hiperoferta que en realidad no es tal. No necesariamente más bocas o más redes garantizan mayor pluralismo, mayor ideas en juego. Yo no sé si este es el mejor momento de la comunicación humana. El ejercicio de desarmar una noticia y analizar sus partes nos permite preguntarnos y entender su construcción. Comunicar en el siglo XXI
no es simplemente expresar una idea o decirla a través de la palabra. Nuestras voces son gotas de agua en un mar de 6.500 millones de habitantes. La multiplicación del mensaje es y ha sido una tarea tecnológica que ha producido su difusión para que éste sea recibido por cientos, miles, millones y miles de millones de seres humanos. Primero los códices, la imprenta, después la radio, el telégrafo, la telefonía, la televisión, los satélites, la telefonía móvil y ahora Internet nos han conectado. En el medio de esta red, ¿quién maneja esa conexión? Esta es la cuestión crucial que se marca en el libro Los dueños de la palabra, un trabajo de Martín Becerra y Guillermo Mastrini. Los autores advierten que los grupos de comunicación aceleraron los procesos de concentración infocomunicacional en la región latinoamericana desde hace casi 2 décadas. A tal punto que los principales grupos son los dueños de las unidades de producción, almacenamiento y comercialización y distribución de más del 80% de los contenidos que reciben los ciudadanos. Son los dueños de la palabra. Estos grupos, por un lado, provienen de las telecomunicaciones, Telefónica de España y Telmex de México. Por otro lado, los que nacieron como medios de comunicación tradicionales, Televisa de México o Globo de Brasil, el Grupo Cisneros de Venezuela, o la prensa escrita, como el Grupo Clarín y el Grupo Vila Manzano en Argentina, el Grupo Prisa de España y Edwards Mercurio de Chile. Los 4 grupos infocomunicacionales más grandes de Argentina concentran el 83% del dominio de mercado. En Bolivia, el 86%, en Brasil, el 81%, en Chile, el 95%, en Colombia, el 79%, en Ecuador, el 81%, en México, el 84%, en Paraguay, el 82%, en Perú, el 82%, en Uruguay, el 85%. Frente a esta realidad, los autores detallan los puntos negativos para una sociedad con una alta concentración de medios. Se tiende a una unificación de la línea editorial, hay sesgo informativo, se vinculan negocios del espectáculo, del deporte, de la economía en general y de la política con áreas informativas, lo que produce repercusiones que alteran la pretendida autonomía de los medios. Otro impacto es la centralización geográfica de la producción de contenidos. Es fácilmente verificable. Buenos Aires en Argentina, Sao Paulo en Brasil, Santiago de Chile en Chile, Montevideo en Uruguay. Y además, se precariza el empleo, porque desaparecen medios chicos y los existentes tienden a fusionarse. Al apelar a la autorregulación de los grupos mediáticos, que ha fracasado donde se intentó, se revela la incapacidad demostrada en casi todos los países de la región para establecer reglas ecuánimes en el sector infocomunicacional. El poeta Blas Otero decía, «Me queda la palabra», que es el concepto más poderoso de nuestra especie. Ahora, en América Latina, ¿nos queda la palabra? Para pensar un esquema como sería el esquema actual de la comunicación es un poco utilizar varios de los elementos que nos han dado algunas de estas teorías de la comunicación. Tenemos un emisor que sigue siendo en el mundo absolutamente poderoso respecto de cómo son los receptores o destinatarios. ¿En qué sentido? Que se mantiene lamentablemente este esquema de el 20% de la información es la que nos brinda lo que conocemos al 80% de las personas en el mundo. Es decir, sigue estando concentrado en muy pocas manos. Y acá, entonces, nos damos cuenta que muchas veces la recepción de la información no es sinónimo de conocimiento. Podemos recibir muchísima información y al mismo tiempo desconocer quizá más que nunca. La pregunta de cómo se crea una relación menos desigual entre emisor y receptor a mí me remite a pensar en una relación menos desigual entre clases y sectores sociales en la sociedad primero. No puedo dejar de hacer esta aclaración. Hay que pensar, me parece a mí, que no puede haber una relación más simétrica entre gente que comunica y gente que escucha, por decir escucha, o ve, etcétera, si no hay una sociedad más justa y más igualitaria. La democratización de la información es fundamental para la sociedad porque, sobre todo hoy, los ciudadanos prácticamente hacen su vida con la información que reciben. Es decir,
Los medios de comunicación no son más que el reflejo de las exigencias de una sociedad. Si una sociedad no tolera ciertas cosas, los medios de comunicación no pueden hacerlas. Así de simple es. Yo creo que todos vamos a hacer en un momento, y de hecho toda la conferencia tecnológica va a eso, emisores y destinatarios. Lo que hay que elevar es de alguna manera el nivel, digamos, el contenido de esas audiencias y de esas ofertas que hay. La verdad, y siempre sigue siendo la llave, es la educación. No hay forma, no hay tecnología que por sí misma pueda producir mejores sociedades, ni mejores emisores, ni mejores destinatarios. Digamos. Es la educación. Sigue siendo la escuela, y sigue siendo la escuela fuertemente articulada con estas nuevas tecnologías, fuertemente articuladas con la política. No con la política en abstracto, con la política real. Las sociedades necesitan más políticas, hay que politizar más a las sociedades. Y también hay que darle mayores recursos, pero no solamente económicos, recursos técnicos, teóricos, para que puedan abordar esto que cada vez se pone más complejo. Una sociedad más democrática en términos comunicacionales sería una sociedad con mucho menor discriminación, mucha menor extrañeza, con muchos menos estigmas, porque hay líneas sobre las cuales funcionamos todos los días. Si yo voy caminando a la madrugada por un lugar, una calle oscura, con el discurso de inseguridad y demás, y veo una persona rubia, de ojos claros, vestido de marín de los Estados Unidos, pareciera que esa persona a mí nunca me puede hacer daño, porque las películas, la industria y el mensaje que dan los medios de comunicación me dicen que esa persona está ahí para salvarme. Esa construcción que está instalada, si nosotros tuviéramos más perspectivas, podríamos ser una sociedad mucho menos estigmatizadora y podríamos aceptarnos todos con las miradas de todos. Esto que acabas de ver es solo un programa de televisión, una visión, una opinión, nuestra interpretación de la realidad. Es nuestra verdad, pero no es la única. Hay distintas miradas sobre los hechos. Nosotros elegimos qué contarte y cómo. Seleccionamos imágenes y testimonios, como los medios de comunicación, que de un hecho construyen la noticia. Los medios eligen qué contarte y son responsables de lo que dicen, como nosotros somos los responsables de lo que dijimos en este programa.